Estamos casi a 10 minutos de las 8 de la mañana en un miércoles desde el punto de vista climático realmente muy bueno, pero en un día y en una mañana en particular donde estamos tratando de desmenuzar esto que se llama técnicamente Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, lo que llamamos comúnmente Ley de Emergencia, que hoy empieza a debatirse en comisiones. Y si hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta nosotros contribuyentes es que hay un montón de modificaciones en materia tributaria y por eso vamos a hablar con Iván Sasovsky, a quien saludamos. Iván, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el contacto. Es un placer para nosotros. Además, en un momento donde estamos tratando de entender muchas cosas, más allá que esto todavía está en la categoría de proyecto y no se ha aprobado en su totalidad porque tiene que ser debatido por el Congreso y previamente en las comisiones. Sí. Pero Iván, en el primer vistazo tributario que ustedes como especialistas hacen, ¿qué es lo que hay en principio que tener en cuenta? ¿Cuáles serían las modificaciones más sustanciales? A ver, las principales modificaciones son aquellas que vienen a crear nuevos impuestos. Se crea un impuesto que es el impuesto país, que es este recargo que van a tener los consumos y gastos que se realicen en moneda extranjera. Para que la gente entienda bien, es cualquier tipo de erogación que se realice a través de tarjetas de crédito e incluso hasta la adquisición del propio dólar con el cepo, es decir, estos $200 que tienen un tope también deberían pagar este 30% de recargo, y esto por primera vez se crea como un impuesto. Por eso es que se tiene que debatir en el Congreso. Quizás la gente tiene reminiscencias al cepo anterior o a lo que se había planteado en su momento en el año 2000, hasta el año 2015, que se pagaba un impuesto que era una retención, que después se la podía computar contra el impuesto a las ganancias o contra el impuesto sobre los bienes personales. Esto ya no es así. Lo que se creó es un nuevo tributo que cuesta por ahí definirlo, un impuesto a qué, si es a las operaciones o si es un impuesto a los consumos, pero en principio la creación de este impuesto es bastante novedosa. Tiene algún tipo de problema para justamente definirlo como un impuesto, dado que en principio lo que está formalizando de esta forma es un desdoblamiento cambiario, más que una cuestión tributaria de por sí. Esta Iván, situación tendrá que debatir en el Congreso. Sí. Eso por un lado. ¿También tenemos nuevos parámetros para bienes personales, por ejemplo? ¿Qué es lo que se viene? Para bienes personales, para que la gente sepa cuáles son los cambios, tiene que recordar cómo era el impuesto hasta antes de la llegada en su momento de Mauricio Macri, que modificó el esquema del impuesto sobre los bienes personales cuando se planteó el famoso blanqueo, el sinceramiento fiscal, en donde se prometió justamente que el impuesto iba a tender a bajar para los próximos años. Esto se suspendió ya el año pasado, luego de las crisis en la que el impuesto volvió a subir, pero ahora se está planteando un esquema de volver a las alícuotas que se pagaban en 2015. Para que tengamos un panorama más claro, las alícuotas van a partir de esta ley que se presentó ayer en el Congreso, desde 0,50% para los patrimonios que superen los 2 millones de pesos, y con una alícuota máxima para aquellos patrimonios que superen los 18 millones de pesos de 1,25%. Esto es para todos los patrimonios que se encuentren dentro del país. Se faculta también en el proyecto a que el Poder Ejecutivo pueda duplicar la alícuota cuando se trate de patrimonios que se encuentran en el exterior. Esto sí es una novedad porque de alguna manera se está creando por encima de una alícuota del 2%, llegaría al 2,5% para aquellos patrimonios que se encuentren fuera del país, y eso de alguna manera es una novedad y plantea un gran desafío para ver si esto es constitucional o no, teniendo en cuenta que podría llegar a ser confiscatorio en algunos casos. Para que también quede claro, la vivienda o la casa habitación declarada en bienes personales tiene un mínimo no imponible de hasta 18 millones de pesos. Por lo tanto,
aquellos que tengan una casa tendrán que considerar los 18 millones de pesos como monto mínimo a partir del cual empiezan a pagar el impuesto, y para el resto de los bienes del país un mínimo no imponible de 2 millones de pesos. Con lo cual ese sería el nuevo planteo del impuesto sobre los bienes personales. Bien. Iván, ha sido muy amable y muchísimas gracias por este repaso más o menos profundo, porque el nivel de complejidad, como decíamos hace un ratito, es bastante grande, pero tratamos de pasar todo el tiempo al castellano lo que se estará debatiendo en comisiones en algunas horas nada más. Ha sido muy amable, Iván, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. Que tengan buen día.